iniciar nuestra clase de esta noche, que es la unidad 10, que trata de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. Muy bien. Los trastornos obsesivos compulsivos, denominado así en forma abreviada, digamos, el TOC. La sintomatología central son las obsesiones y las compulsiones y las consecuencias que de ellas derivan, ¿verdad? Entonces, eh, los trastornos o el trastorno obsesivo compulsivo, hay obsesiones y compulsiones y todo lo que deriva de ellas. No hay que confundir el trastorno obsesivo compulsivo con el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo o anancástico, en el cual no hay ni obsesiones ni compulsiones. Se acordarán, ¿verdad? Que cuando dimos el capítulo o la unidad de trastorno de la personalidad, habíamos hablado de, de la personalidad obsesivo-compulsivo, pero en este caso no hay ni obsesiones ni compulsiones. Aquí en el TOC sí hay obsesiones y compulsiones. Entonces, confundir. No confundir con el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. La mayoría de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo tienen personalidades anancásticas, ¿verdad? La mayoría de las personalidades anancásticas no desarrollan trastorno obsesivo-compulsivo. Esos son términos importantes a considerar. Pero ya sabemos entonces, ¿verdad? Que en el trastorno obsesivo compulsivo tiene que haber obsesión y compulsión. Según la clasificación de trastorno obsesivo compulsivo, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC propiamente dicho. Están los trastornos relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo, que son los trastornos, o sea, el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía, trastornos de excoriación, trastornos de acumulación. Está esto dentro de los trastornos relacionados con el TOC. La otra clasificación es el trastorno obsesivo compulsivo, producidos por sustancias como droga, alcohol o algunas enfermedades médicas, ¿verdad? Y los trastornos obsesivos compulsivos no especificados. O sea que esta es la clasificación de los trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, vamos a iniciar con el TOC, ¿verdad? Que se caracteriza por la presencia, como ya mencionamos, de obsesiones y de compulsiones. Las obsesiones son cualquier tipo de material psíquico, ideas, pensamientos, imágenes, impulsos, números, colores, palabras, canciones, etcétera, que irrumpen con la conciencia del paciente sin que éste lo desee y lo pueda evitar, por lo que le provoca un estado de ansiedad, un estado de malestar y le limita su capacidad de funcionamiento.
lo llamativo que el paciente mantiene perfectamente el sentido de la realidad. Se da cuenta de lo absurdo de las obsesiones, pero no la puede evitar. Entonces, digamos, esa vendría a ser el concepto de un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. En cambio, las compulsiones, perdón, estábamos hablando anteriormente de las obsesiones. Continuamos. Ahora las compulsiones. Las compulsiones son conductas rituales, por ejemplo, de limpieza, comprobación, verificación, recuento, orden, de simetría, evitación, anulación, destinadas a anular o neutralizar las obsesiones. También esos pacientes no pueden evitarlas. Le provocan un estado de ansiedad, malestar y le limita, igual que las obsesiones, el paciente mantiene el sentido de la realidad. Se da cuenta de las compulsiones, pero como las obsesiones no pueden evitarlas. Se da cuenta, pero las personas que padecen este trastorno eh, no, solo no pueden evitarlo. Para poder diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones y las compulsiones, que son los dos componentes fundamentales de este trastorno, deben de causar un malestar importante, influir negativamente en la vida del paciente y hacerle perder un tiempo considerable. Al igual que los demás trastornos psiquiátricos, ¿verdad? El trastorno obsesivo compulsivo también pueden ser leve, moderado o grave. Bueno, sabiendo ya de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, la característica, es importante hablar un poco de la epidemiología de este trastorno. Y por suerte no es tan frecuente, ¿verdad? Aproximadamente 1 o un poquito más de 1% de la población lo padece. Y es similar en hombres y mujeres en cuanto a su prevalencia. No hay diferencia de prevalencia en hombres ni en mujeres. Son similares. Bueno, la etiología se piensa que es genética. Se sospecha que hay una alteración de los circuitos del procesamiento a nivel córtico estrial tálamo cortical. En estudios anomalías en la corteza, órbito frontal de la corteza, cingulado, en el estriado, ganglios basales y tálamo. Generalmente, este trastorno se inicia en la juventud. A veces incluso ya se adelanta más y ya empieza en la adolescencia. Pero a veces también aparecen más tardíamente. Pero lo habitual es que se inicie en la juventud. Puede adelantarse o puede atrasarse un poco en cuanto a la aparición.
A veces aparece repentinamente, o sea que es de inicio brusco. De un momento a otro aparecen los síntomas. Y a veces aparece tras épocas de estrés, de sobrecarga, de agotamiento. O sea que hay episodios previos que lo desencadena y lo desarrolla. El curso puede ser esporádico, a veces aparece, puede ser, puede ser intermitente, aparece de vez en cuando y a veces es continuo. O sea que la evolución, o mejor dicho, la forma de aparición y el seguimiento de la enfermedad es variable, ¿verdad? Entonces, puede ser esporádico, a veces aparece, tiene un periodo, después desaparece o va y viene, intermitente, y a veces es continuo. O sea que en cuanto al curso es variable. Entonces, vamos a repetir que habitualmente empieza en la juventud, a veces empieza ya en la adolescencia o algunas veces ya cuando la persona es adulta. Puede aparecer repentinamente, ¿verdad? Sin nada. Una persona estaba súper bien y de repente lo desarrolla. Pero a veces hay, digamos, o aparece después de algún estado desfavorable de la persona, como el estrés, la sobrecarga, el agotamiento, etcétera. Y el curso de la enfermedad puede ser esporádico, intermitente o bien continuo. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo se clasifica otra vez en varios tipos, ¿verdad? O sea que se manifiesta de diferentes maneras. De ahí que primero tenemos las obsesiones de contaminación y contagio y compulsiones de limpieza. Probablemente es el tipo más frecuente de trastorno obsesivo compulsivo. Afectan a la mitad de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Estos pacientes presentan ideas obsesivas sobre la posibilidad de contaminarse o de contagiarse con cualquier cosa, en cualquier sitio, con suciedad, mancha, contaminación atmosférica, sangre, basura, residuos industriales, secreciones propias, ajenas, con el sudor, orina, semen, heces, etcétera, ¿verdad? Eh, Tiene Profe, esa sensación de contaminación de cualquier cosa, ¿sí? quería compartir nomás un poco con respecto a lo que acaba de mencionar, como el Dale. tema de las personas que sienten esa, incluso angustia, ¿verdad? De Sí. contaminarse con algo. Es increíble. Yo trabajaba en una heladería y había una persona ya adulta mayor, ¿verdad? Que Ujú. él llevaba su propia cucharita para tomar el helado. Y Sí. cuando le daba yo era cajera, y cuando yo le daba el vuelto, él agarraba, pero agarraba así un poco con miedo y entraba al baño y lavaba una a una las monedas. Todas las monedas que yo le daba, él lavaba. Era Y una bueno, persona bastante graciosa. Todos le conocíamos ahí porque se iba todos los días y todos los días hacía exactamente hacía lo la mismo. misma cosa. Sí, Ajá. Y bueno, entonces tuviste ya una experiencia de ver, de experimentar con una persona que la padece este trastorno. así mismo. Y entonces es de este tipo de TOC que tiene esa persona entonces, ¿verdad?
Sí, Y bueno, y estas personas, o sea que es llamativo esta persona, vos le, le ves, ¿verdad? Y enseguida vos podés identificar que tiene este trastorno, porque es típico, es típico. Muy bien, gracias por compartirlo. gracias, profe. Bueno, entonces estamos hablando de las obsesiones de contaminación, de contagio o de compulsiones de limpieza, ¿verdad? Tras las obsesiones aparecen las compulsiones, o sea que siempre hay una obsesión y como respuesta parece ser que ellos tienen una compulsión, ¿verdad? Entonces actúan para, digamos, evitar eso o para evitar que se contaminen, por ejemplo, ¿verdad? Tras la obsesión aparecen las compulsiones, principalmente de limpieza, lo que estaba comentando. Eh, Andrea, Andrea, sí, lo que estaba comentando, exactamente, ¿verdad? Como respuesta, hacen eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Compulsión y es la limpieza. Los pacientes pueden limpiar la casa una y otra vez, ducharse, lavarse los dientes repetidamente, lavarse excesivamente los alimentos, lavarse la ropa continuamente, ponerse guantes para no tocar las las manivelas de las puertas y otros objetos en sitios públicos, ¿verdad? A veces los pacientes hacen erosiones en la piel de tanto lavarse, incluso se lastiman, ¿verdad? O sea que tienen esa obsesión de contaminarse y la respuesta es la compulsión, entonces ya ven cómo actúan como respuesta, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo y dijimos que probablemente es la más frecuente o es la más frecuente. Después, otro tipo, obsesiones de duda patológica y compulsiones de comprobación, repetición y recuento. También son frecuentes. Estos pacientes tienen ideas obsesivas sobre si ha cerrado bien las puertas, los grifos, el gas, el coche, etcétera, ¿verdad? Tienen duda. Pueden tener ideas obsesivas de que le suceda algo malo a él o a su familia, de que ocurran accidentes de coche, incendios, explosiones, enfermedades, morir algún familiar, amigo, etcétera, ¿verdad? O sea, ese es el miedo que tiene, ¿verdad? Las obsesiones, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta, la compulsión a esto? Pueden ser de comprobación, repetición, anulación, recuento, verificación. Revisan una y otra vez los grifos, las puertas, el gas del automóvil, se ha cerrado o no, ¿verdad? O sea que la que tienen este tipo de obsesiones obsesivo compulsivo, bueno, dudan de todo, ¿verdad? No saben si ha cerrado bien la puerta, entonces una y otra vez van a verificar si se ha cerrado, si se ha llaveado o no, de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, lógicamente, como habíamos dicho en la definición, esto le limita, le produce mucha ansiedad a las personas. Ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo, pero no la pueden evitar. ¿Alguna pregunta sobre este tipo de trastorno? Primero vimos entonces las obsesiones de contaminación, contagio, compulsión y de limpieza, que es el típico, la más frecuente. Después las obsesiones de duda patológica, por eso lo era, ¿por qué le dice duda patológica? Algunas veces tenemos duda, ¿verdad? Pero ocurre, digamos, en poco tiempo, verificamos que algo ya está bien y ya termina las cosas. Ellos verifican, pero igual después siguen teniendo dudas. Por eso es patológica. El otro tipo son las obsesiones de orden y simetría
y compulsiones de orden perfecto. Estos pacientes tienen la obsesión de que todo tiene que estar perfectamente ordenado. Tiene que estar en su lugar simétrico, bien ordenado, ni más ni menos, ¿verdad? La casa, la ropa, los objetos, la propia persona tiene que estar bien vestido perfectamente, la vestimenta, el aseo, etcétera, ¿verdad? Son las personas, digamos, que excesivamente se preocupan de que todo esté en orden. Entonces, ¿cómo es la respuesta en la parte compulsiva? Compulsiva. Dedican enorme cantidad de tiempo ordenando todo, en simetría perfecta, aseándose, afeitándose, maquillándose, etcétera, ¿verdad? O sea que todo tiene que estar bien para ellos, perfectamente. Profe, permiso, discúlpame. Hay un compañero que dice que no le estás aceptando. Ahora mismo estoy mirando y no puedo decirle que comprueba, que intente entrar porque Ahora le dije que te pida de nuevo, que te solicite. sí, sí. Porque no me llega su pedido. Profe, mientras esperamos que el compañero pida otra vez para entrar, Sí. eh, ay, justo salió a Dana. Bueno, cuando Ahí entre, sí, si es ahí sí que, está. bueno, José Carlos, ahí está. ¿Sí? no Sí, quería él es profe. pedirle, sí quería pedirle nomás a Dana que nos recuerde una película que ella nos había sugerido en el segundo curso, creo, pero no me Mm. acuerdo el nombre de la película, que trataba sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Y yo vi y realmente ahí volvió a Dana. Adana, no sé si te acordás una película que nos habías recomendado para ver sobre Hola. trastorno, hola, sobre trastorno obsesivo compulsivo. En el segundo curso nos recomendaste, pero no me puedo Hijo de acordar el puta. nombre. Sí. No, al pedo, no me acuerdo. Cuando me acuerdo los puedo enviar. No sé ni de qué estaban hablando, me quedé sin internet. Pero, Adam Sandler está ahí, es una escena de un avión y está, no sé si está Robert De Niro o el otro tan famoso. Ujú. Pero Y no recuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la película? Ay, tengo un no, perro, y perdón. como estamos hablando nomás sobre los trastornos, ¿verdad? Obsesivos compulsivos, Sí. me acordé de eso, pero no era ese Adana, eran actores desconocidos y eran varios. No sé si se llamaba Sí, luego Top. Está Sí, en Netflix y en creo que se Netflix. llama TOC y son como 5 o 6 que cada uno tiene tipo un trastorno, dentro del trastorno obsesivo compulsivo cada uno tiene un tipo de trastorno y es como un documental o algo así, no recuerdo más, pero está en Netflix. Ujú. Sí, así mismo. Y va a ayudar nomás mucho a las personas que no vieron. A mí, por ejemplo, me sirvió y me gustó muchísimo. Y ya se te quedó eso grabado, ¿verdad? Sí, Mm. realmente sí. O Mala sea, experiencia de tus clientes. sí, exactamente. Y otra cosa que también yo creo que hace falta a lo mejor comentar un poco. A veces la gente se acostumbra a decir, ay, este es mi TOC. Y realmente no es así, ¿verdad? Una persona que tiene este tipo de trastorno no es que tiene un TOC sobre una cosa nomás, no es que tiene solamente el trastorno obsesivo compulsivo para que su escritorio nomás esté en orden, sino que Claro, tiene la obsesión en todo lo que hace referencia a su en todo. entorno, ¿verdad? O sea, Sí. la gente utiliza, ay, este es mi TOC, dice, en mi trabajo al menos, ¿verdad? Usan mucho ese término Ujú. y no es así, ¿verdad? Bien. Es así como dice el nombre de esta patología, es un trastorno realmente, ¿verdad? Y hace muchas veces que uno no pueda seguir su vida cotidiana de manera placentera, ¿verdad? Sí, Pues sí, le no, impide, le impide tener esos disfrutes de ciertas cosas que a veces no son necesarias, no es necesario a veces dedicar demasiado tiempo a tantas cosas, porque te roba tiempo, te roba energía,
y un montón de particularidades, ¿verdad? Sí, Que sí, pérdida de tiempo, se sí. enfoca en eso, entonces no disfruta de las cosas. Claro, no está mal decir, ay, ya cerré la puerta, pero voy a mirar un poco una vez, pero hacerlo 5 veces y no salir de la casa para irse, por ejemplo, a un evento, hace que uno pierda la oportunidad de disfrutar otras cosas, ¿verdad? Sí, sí, Cuando se exactamente. convierte en una obsesión, como dice el nombre de este trastorno, es donde se pierde ese equilibrio, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que le caracteriza, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces, ¿verdad? Vamos a ver si hay otro tipo, ¿sí? Obsesiones. Oye, ¿alguien quiere ingresar? Bueno, entonces otro tipo de trastorno obsesivo compulsivo, tenemos las obsesiones de contenido sexual y agresivo y compulsiones de anulación. Los pacientes pueden tener ideas obsesivas violentas o auto-heteroagresivas, como tirarse por la ventana, por ejemplo, tirar a un familiar, a un niño por la ventana, estrangular a un familiar, clavarse con cuchillo, proferir amenazas e insultos, decir blasfemias, pegar a la gente y cometer algún delito, por ejemplo, ¿verdad? Estos son ya trastornos obsesivos compulsivos mucho más, digamos, importante, agresiva, que ya involucra a otra persona también, ¿verdad? Porque no es que la persona que está sufriendo nomás la que, eh, digamos, está teniendo el problema, sino ya involucra a otra persona también de su entorno. También este tipo de trastorno, los pacientes pueden presentar ideas obsesivas de contenido sexual, como agredir sexualmente a familiares o a desconocidos, a personas del mismo sexo, o quieren desnudarse en público, etcétera, ¿verdad? O sea que ya el compromiso, las obsesiones que tienen son mucho más complicados. Entonces, estas obsesiones provocan gran culpabilidad y vergüenza y se intentan neutralizar con compulsiones diversas, confesándose o rezándose, tocando cosas o con rituales de anulación, ¿verdad? Como las personas, como habíamos dicho, ¿verdad? Que estas personas están bien de la cabeza, entienden lo que pasan, ¿verdad? Se dan cuenta de lo que pasa, pero que cometen, ¿verdad? O hacen estas obsesiones y después en el periodo, digamos, del estado de compulsión, entonces hacen lo opuesto, ¿verdad? Porque generalmente se sienten culpables de lo que han cometido, ¿verdad? Entonces empiezan a confesarse, bueno, ya depende ahí de su creencia, ¿verdad? O reza, o hacen algún rituales con la intención de anular ese hecho que ha cometido. Entonces, otro tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a repetir un poco, ya tenemos las obsesiones de contaminación, obsesiones de duda patológica, obsesiones de orden y simetría, y las obsesiones de contenido sexual y de agresión, ¿verdad? Y compulsiones de anulación. Después, el otro trastorno, el otro tipo, ¿verdad? Es el trastorno dismórfico corporal.
se caracteriza por una preocupación obsesiva, por un defecto físico real que es magnificado o imaginario, que causa un malestar importante e interfiere en el funcionamiento del paciente. El trastorno dismórfico corporal puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Generalmente, por ejemplo, afecta la nariz, pelo, oreja, acné, verruga, manchas de piel, asimetrías corporales, etc. Entonces, un paciente ve que los poros de la nariz como si fuera agujeros, o que ve su cuello como si fuese doble de grueso, y cree que los demás se dan cuenta. Pasan mucho tiempo mirándose al espejo, ¿verdad? O sea que agrandan las cosas corporales que tienen. Entonces, lógicamente, miran excesivamente por su cuerpo y estas personas están disconformes con su estado corporal. Y eso le lleva a un sufrimiento, por supuesto, ¿verdad? Está la tricotilomanía. Este es un muy, muy característico, ¿verdad? Se caracteriza por la tendencia incontrolable u obsesiva a tirarse del pelo. Las personas que sufren eso estiran su pelo, ¿verdad? Pueden llegar a producirse incluso áreas de alopecia, si bien la mayor parte de los casos son leves y limitados a periodos de estrés, ¿verdad? O sea que este trastorno, entonces, las personas estiran su cabello, y muchas veces es intenso, y quitan el cabello, ¿verdad? Y pueden producir áreas de alopecia. Profe, una ¿Sí? pregunta, ¿eso no se puede dar también por ansiedad? Se puede ver la ansiedad, ¿verdad? Pero no es tan frecuente ver en los ansiosos eh, la tricotilomanía, ¿verdad? Generalmente los ansiosos comen las uñas, hacen otros tipos de cosas, ¿verdad? Pero no tanto la tricotilomanía. Tal vez pueda, pero no es característico de la ansiedad. Ok, gracias, profe. En los ansiosos se ve más que comen las uñas. Incluso de tanto hacer, se lesionan todas las uñas, ¿verdad? Pero quitarse los cabellos no es tan frecuente en la ansiedad. Ahora sí, en este trastorno, en este tipo específico, sí. Trastornos de acumulación. Este trastorno es poco estudiado todavía. Consiste en la acaparación compulsiva patológica de objetos por no poder desprenderse de ellos, no por su valor en sí. La acumulación debe de causar un desorden doméstico y problemas diversos, ¿verdad? O sea que digamos, un trastorno compulsivo en forma patológica, ¿verdad? De un trastorno, ¿verdad? De poder desprenderse de un objeto, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera es de gran valor, pero para esa persona
desprenderse de ese objeto, por ejemplo, cuesta mucho. Trastornos de excoriación. Este es similar a la tricotilomanía, ¿verdad? Pero producido por un rascado excesivo de la piel que puede producir excoriaciones, ¿verdad? Entonces se rasca, ¿verdad? No es porque tiene prurito o porque tiene alguna cosa en la piel, sino simplemente se rasca obsesivamente, ¿verdad? En forma obsesiva. Y entonces, lógicamente, se autolastima, ¿verdad? Y produce excoriaciones o digamos, la pérdida de la integridad de la piel, ¿verdad? Entonces, ya produce una lesión y eso después puede infectarse y complicarse. Otras obsesiones y compulsiones. Pueden haber obsesiones de escrupulosidad, por ejemplo, de religiosidad, de número de colores, de palabras, ruidos, canciones, imágenes, rumiaciones diversas y compulsiones, por ejemplo, de rezar, confesar, hacer listas, colecciones, etcétera, ¿verdad? Pues hay varios tipos, ¿verdad? Hay varias formas de obsesión y de compulsión. Hay personas, por ejemplo, que obsesivamente sí o sí tiene que irse 2 o 3 veces a la misa, por ejemplo, si es que hay misa en la iglesia de su parroquia, por ejemplo, ¿verdad? O te va a rezar excesivamente, ¿verdad? O te quiere confesar cada semana, cada día, ¿verdad? O sea que exageraciones, ¿verdad? Exageraciones de alguna cosa. Entonces, obsesiones, ¿verdad? Exceso. Le produce una ansiedad, se da cuenta la persona de lo que está ocurriendo, pero no puedes, digamos, controlar. Y la obsesión, un tipo de obsesión generalmente, digamos, una forma de compensar hacer las compulsiones. Bueno, como cualquier otro trastorno psicológico, psiquiátrico, el diagnóstico se hace por la historia clínica. No hay un estudio específico que vos puedas pedir para hacer el diagnóstico. La historia es, digamos, fundamental. Como verán, en casi todas, o por no decir todas los trastornos psiquiátricos, principalmente se hace el diagnóstico por la historia clínica. Lógicamente, hay en algunas circunstancias, ¿verdad?, que necesita algún otro método auxiliar para confirmar. Pero si uno no hace el diagnóstico por la historia clínica, probablemente va a tener dificultades para llegar a un buen diagnóstico. ¿Cómo es el pronóstico del trastorno obsesivo compulsivo? Aproximadamente un tercio se cura. O sea que tiene un episodio por un tiempo y después se cura. Un tercio. Otro tercio tienen recaídas esporádicas o intermitentes. Y otro tercio se cronifica. Lógicamente, este último es lo que tiene, digamos, el pronóstico peor porque va a tener durante toda su vida. Algunos de los pacientes crónicos presentan cuadros muy incapacitantes. Entonces, como habíamos dicho, hay cuadro clínico leve, moderado, severo. Entonces, a medida que se cronifica, son más severos.
En el curso de la enfermedad, especialmente en los casos moderados y graves, se pueden superponer con cuadros depresivos, de ansiedad, generalmente tiene tendencia al abuso del alcohol e intentos de suicidio. Es la importancia, ¿verdad? O sea que los pacientes obsesivos compulsivos, moderados y severos, con la clínica moderada o severa, o graves, ¿verdad? Muchas veces cursan concomitantemente con cuadros depresivos, con cuadros de ansiedad, y otros eligen, por ejemplo, el abuso de alcohol, drogas, incluso muchos intentan el suicidio. Bien, el tratamiento médico, ¿verdad? Se usa los antidepresivos de perfil antiobsesivo a dosis altas. También se puede usar los ansiolíticos y los antipsicóticos, ¿verdad? Muchas veces resulta, generalmente si el cuadro es crónico, sí o sí se usa alguno de estos medicamentos. Por ejemplo, es un tercio que cursa un tiempo y se cura. Eso probablemente no va a necesitar estos fármacos. Pero las que son intermitentes, las que se repiten y mucho más las que son de una evolución crónica, eso sí, hay que usarlo algún ansiolítico o algún antidepresivo, muchas veces combinados. Ya depende ahí de la respuesta al tratamiento del paciente. Algunos responden bien a ansiolíticos, otros responden bien a antipsicóticos, o algunas veces necesitan la combinación de ambos grupos de fármacos. Porque ustedes ya sabrán, ¿verdad?, que los ansiolíticos, por ejemplo, es un grupo de fármacos, ¿verdad? Y en los antidepresivos también, ¿verdad? Dentro de ellos se tiene varios tipos de fármacos. Y lo que interesa desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? ¿Qué le podemos ofrecer a estos pacientes? La terapia cognitivo-conductual. De estas especificaciones, específicamente la exposición y respuesta preventiva, que reducen los síntomas. Este tipo de terapia es considerada el tratamiento psicosocial para el trastorno obsesivo compulsivo. O sea que de manera que la terapia cognitivo-conductual enfocado a cada tipo de paciente es fundamental. Y bueno, entonces, desde el punto de vista psicológico, ustedes tienen que ofrecer a los que padecen trastorno obsesivo compulsivo la terapia cognitiva conductual, que como ya vimos en muchas de las patologías o trastornos psiquiátricos, se puede ofrecer este tipo de terapia. Bien, ¿tiene algún comentario más, alguna anécdota, algún comentario al respecto? ¿O alguna duda que le quedó, ¿verdad?, para poder aclarar? ¿No? No, profe, ninguna. No, profe. Quedó muy claro, profe, Bueno, gracias. yo sé que esto en alguna parte, en algún momento ya de su carrera, ustedes ya hablaron, ¿verdad? Es más o menos un recordatorio, ¿verdad? Pero es un capítulo de la psiquiatría muy importante.
Bien, con esto estamos terminando las 10 unidades correspondientes a nuestra asignatura, ¿verdad? Las 10 unidades, digamos, ya desarrolladas, ¿verdad? Y ahora viene los contenidos que también está dentro de la asignatura que ustedes ya han desarrollado en forma grupal. Y eso vamos a sacarle el jugo también con las exposiciones. Así complementamos, digamos, completamos de esa forma el contenido de la asignatura. Hay 12 temas súper importantes que ya depende de cómo ustedes eh, puedan, digamos, socializarlo, ¿verdad? La recomendación es que compartan, ¿verdad? Sus trabajos. Todos los grupos compartir con los otros, ¿verdad? De manera que ese va a ser también un material de lectura para ustedes, porque para el examen final va a salir algunas preguntas al respecto, ¿verdad? No para el segundo parcial. El segundo parcial va a ser desde la unidad 6 al 10. Pero para el examen final sí se va a incluir algunas preguntas de los trabajos prácticos. De ahí la recomendación es que puedan compartirse, ¿verdad? Y leer eso. ¿Cómo va a ser la exposición? No tenemos tantos tiempos, ¿verdad? Si teníamos más tiempo, a lo mejor podíamos dedicar, digamos, más tiempo, explayarse más, ¿verdad? Entonces, cada grupo va a tener 15 minutos para presentar su trabajo. Ahí también es importante la capacidad de síntesis, ¿verdad? De transmitir lo fundamental al auditorio. Entonces, cada grupo va a preparar su presentación en forma de presentación, ¿verdad? Como si fuera que va a dar una clase. Y va a tener 15 minutos para presentar. Y unos 5 minutos para, digamos, las preguntas o algunas consideraciones. Profe, ¿iban a ser todos los integrantes o puede ser uno nomás, un representante, para agilizar también? Y puede presentar una persona nomás, ¿verdad? Pero los integrantes tienen que estar en el momento de la exposición. Eso sí. Profe, y una pregunta. ¿El Sí. caso vamos a tener que leer o solamente ya las otras partes? No, las otras partes, ¿verdad? Eso le va a llevar mucho tiempo. O sea, que hablen ya nomás directamente del concepto, del desarrollo, ¿verdad? Pero no hay necesidad de presentar el caso clínico. Eso ya está en el texto. Dale, profe, gracias. O sea que ustedes ya son psicólogos, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya habrán hecho una exposición? Entonces, ustedes ven el mecanismo, la manera de cómo presentar, ¿verdad? Ustedes saben que no hay que sobrecargar el PPT, ¿verdad? Tiene que ser visible, atractiva. Todo eso ustedes pueden utilizarlo para su presentación, de manera que sea agradable, ¿verdad? Dale, profe, vamos a tener en cuenta. Gracias. Entonces, el próximo martes presenta el grupo 1 al 6 y la siguiente del 7 al 12. Y con eso cerraríamos la asignatura. ¿Alguna pregunta más sobre la presentación? Entonces no hay necesidad de que todos hablen, ¿verdad? Pero todos tienen que estar, todo el grupo.
durante la presentación. Porque la evaluación del trabajo práctico es la parte que ya entregaron más la presentación. Ahí, digamos, termina el trabajo práctico. Pero traten de aprovechar de cada grupo, ¿verdad? Son temas muy interesantes. Muchas gracias, profe. Ok, entonces, si no hay preguntas, bueno, nos encontramos. Yo creo que probablemente en esas exposiciones van a ser días en que vamos a estar más gente. Así mismo es. Hoy sucedió eso en otra clase. Sí, sí. Tuvimos una exposición un poco agotadora, profe, por eso Sí, capaz sí. también no estamos muchos porque fue bastante larga la exposición anterior a esta, entonces como que estamos medio cansaditos después de eso. Ujú. Y bueno, y entonces a partir de ahora acumulen energías para el martes. Que tenga buena noche, profe. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias. Buenas noches, profe.